Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes. Vamos a ahorita lo que es la práctica número 3 de su materia diseño de bases de datos. Bueno, en este caso vamos a estar viendo siempre lo que es el tema de la normalización. En este caso nosotros estaremos con la normalización parte 2, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primeramente, recordarles que siempre necesito que vayan a marcar su asistencia, ya sea que la práctica sea síncrona o asíncrona, siempre necesito que marquen su asistencia que se encuentra acá dentro de lo que es la práctica número 1. Ustedes se vienen a este enlace y acá van a encontrar el listado de la práctica correspondiente. En este caso acá está ya disponible lo que es la asistencia para la práctica número 3. Recuerden que esto es una ponderación para su nota final de prácticas. Ok, entonces vamos a ir a ver un documento que he preparado para la práctica número 3. O acá está, acá lo van a encontrar ustedes. Y sería en este caso este que tengo por acá. Ok, como les comentaba, siempre vamos a estar viendo la parte de la normalización. Hay un pequeño concepto de lo que es la normalización y eh, les estaré dejando lo que es un video en el cual se explican de manera detallada estos dos ejemplos que están acá. Este primer ejemplo trata de normalizar hasta la tercera regla, hasta la tercera forma normal, lo que es esta información. Siempre es información, ¿verdad? Esto es una base de datos que no está normalizada. Si pueden observar acá hay demasiada repitencia de datos, nada es atómico en este caso y pues necesitamos, ¿verdad? Que la data tenga lo que es la menor redundancia de datos. Entonces, pues esto es básicamente de clientes y artículos y compras. Entonces en el video básicamente se van explicando detallado paso a paso desde la primera forma normal hasta la tercera forma normal. De igual manera tenemos un segundo ejemplo que en este caso es de empleados, jefes y departamentos de una empresa, por decirlo así. Entonces ahí ya lo vamos a ver. Es el video donde explico, donde podemos ver la explicación de esos dos ejemplos. Y como tarea, sí, porque siempre dentro de cada práctica va a existir una pequeña tarea para poder irles ponderando, ¿verdad? Y poder ir chequeando de que ustedes van realizando sus asignaciones de prácticas y que están pendientes, ¿verdad? Al momento, así como la asistencia, necesito que realicen esta práctica. Esta es una pequeña base de datos que no está normalizada, en la cual pues encontramos lo que es el nombre. En este caso vamos a estar hablando de computadoras. El país de origen de la marca, en este caso es esta. Y dos cosas. Si es laptop, acá les dejo, pues si es un uno es porque es una laptop. Si es un cero es un desktop. Ahí ustedes van a ver y la van a llevar hasta la tercera forma normal. Eso lo pueden hacer ya sea en un Excel y subírmelo o lo hacen en Excel, toman captura, lo ponen en un documento, ahí como ustedes quieran. Sí, lo importante es que yo necesito ver las tablas que ustedes han creado hasta la tercera forma normal. Ojo acá, ustedes tienen que revisar bien esta información. Recuerden que en una columna, en este caso un nombre, pueden sacar más de un dato. En este caso les doy un tip. Tenemos como primer registro, tenemos IdeaPad 110 y entre paréntesis Lenovo. Ahí ustedes saben que Lenovo es la marca y esto que dice IdeaPad 110 pues es el nombre de la computadora como tal. Entonces ustedes ahí pues ya cuando estén normalizando van a separar, por decirlo así, ya sea la marca de su nombre, ¿sí? Y ahí por consiguiente, ¿verdad? El país, si es laptop o desktop. Ok, entonces esa es su pequeña asignación y ahorita vamos a pasar a ver
lo que es la explicación detallada de estos dos em, ejemplos que están acá. Pues como primer ejemplo podríamos pensar quizás, por ejemplo, en un sistema de ventas o algo así. Yo tengo una serie de clientes a los que vendo una serie de artículos a un cierto precio. Veremos que aquí hay datos que son claramente repetitivos. Por ejemplo, yo tengo que en una cierta fecha al cliente 101 le he vendido varias cosas. Y en otra cierta fecha al cliente 105 le he vendido otra serie de cosas. Y en otra fecha que puede ser distinta a su vez, a otro cliente, en este caso al 103, también le he vendido otro bloque de cosas. Ahí tenemos bloques que son repetitivos, pero que a cambio lo que hay a continuación ya no es repetitivo. Estos detalles aquí no son repetitivos, con lo cual separaremos este primer bloque de este segundo bloque. Pero interesa que te des cuenta de un detalle, que es que siendo estrictos no es la única división posible. Por ejemplo, yo puedo darme cuenta de que este elemento de aquí es el mismo que este elemento de aquí y es el mismo que este elemento de aquí. Y la cantidad no coincide siempre, pero sí coincide el precio. El precio siempre es 109 para este cierto artículo. De modo que yo había podido empezar a separar por sitios distintos. Pero veremos que es muy habitual que acabe llegando al mismo punto, empiece a separar por un lado o empiece a separar por el otro. En este caso entonces, si me fijo en los clientes, mi separación podría ser algo parecido a cortar por aquí, separando lo que muestra la cabecera o los detalles globales de una venta de lo que serían los artículos, los detalles que hay en esa venta. Es decir, en primer lugar podría tener algo como la fecha, el código del cliente y el nombre del cliente, algo así. De modo que también estaré simplificando la parte que estaba a la derecha. Los detalles de las ventas ahora pasarían a ser algo como esto, donde este código de venta es lo que relaciona con esa nueva tabla que acabamos de crear. Pero podemos seguir. El segundo detalle es fijarnos en si había algún atributo que dependa de parte de la clave. En nuestro caso tenemos una clave compuesta, pero hay detalles que no dependen de las dos cosas, sino solo de una de ellas. Por ejemplo, este nombre de artículo y su precio dependen del código de artículo. Y de hecho son los mismos para esta otra vez que aparece y para esta otra vez que aparece. Son independientes del código de la venta, dependen solo de parte de la clave, solo de lo que es el código del artículo. Con lo cual los podemos llevar a una nueva tabla, una tabla de artículos. Y esa nueva tabla entonces tendría una apariencia similar a esta. Cada artículo tiene este nombre y tiene este precio. Con lo cual nuevamente estaríamos simplificando la tabla de detalles de ventas. Esa tabla ahora pasaría a ser algo así. Código de la venta, código del artículo y cantidad de ese artículo que he vendido en esa ocasión a ese cliente. Como detalle avanzado, en el mundo real es muy habitual guardar aquí aún así una copia del precio, porque el precio es algo propenso a variar con el tiempo. Y así sabemos a qué precio exacto se vendió en ese momento, pero de momento esos detalles no me preocupan, me interesa el ver cómo estamos extrayendo la información de aquí. Vamos al tercer paso. Ahora se trata de ver si hay algún atributo que dependa de otro atributo que no sea una clave primaria. Y en nuestro caso, por ejemplo, en lo que son las cabeceras de las ventas, son los detalles globales de las ventas, vemos que hay un detalle, que es el nombre de cliente, que no depende del código de venta. El nombre de cliente, siendo estrictos, de lo que depende es del código de cliente. Es decir, podríamos tener varias ventas para el cliente 103 y en todas ellas aparecería como nombre Adelina A. aunque el número de venta fuera distinto. Depende del código cliente, no depende del código de venta, con lo cual deberíamos llevarlo a una nueva tabla. Y esa nueva tabla tendría para cada cliente su código y el resto de detalles que dependan del código. Detalles que sean no de la venta, sino del cliente, en nuestro caso solo el nombre. De modo que nuevamente estaríamos simplificando lo que son los datos globales de las ventas o las cabeceras de las ventas, y ahora pasarían a contener solo el código del cliente sin su nombre. Pasaría a ser el número de venta, la fecha y el código de cliente. Y con eso ya habríamos terminado de descomponer este problema. Hemos conseguido pasar de una única tabla que tenía unas ciertas redundancias y la hemos partido en varias. Teníamos una de ventas y hemos obtenido cuatro, unas cabeceras de ventas, unos detalles de ventas, una tabla de artículos y una tabla de clientes. No en todas las ocasiones se verán igual de claros todos los pasos,
Habrá veces que alguno de los pasos no se deba dar, típicamente el de que dependa de parte de la clave, porque si la clave no es una clave compuesta, no habrá cosas que dependan de parte de la clave. Pero aún así vamos a ver un segundo ejemplo. Y podríamos pensar, por ejemplo, en este caso, en una serie de empleados, una serie de jefes. Cada empleado trabaja en un departamento, desde cierta fecha, tiene ciertos estudios. Y todo eso, al igual que antes, está metido en una única tabla con una cierta redundancia. El problema de la redundancia no es solo que yo tenga que teclear 2 veces datos como esos. Lo de menos es el tiempo de teclear. Lo importante es, por una parte, el espacio que puedes desperdiciar, pero eso es cada vez menos importante hoy en día, que los equipos cada vez tienen más capacidad de almacenamiento. Lo más grave es si esas redundancias luego provocan inconsistencias. Por ejemplo, en este caso, si en la palabra informática yo alguna de las veces que lo teclee omito el acento. Y a partir de entonces las consultas empiezan a mostrarme unos datos sí y otros datos no. Por eso es interesante que no haya datos redundantes. Cuanta más información redundante, más fácil que luego se convierta en errores porque no todo esté guardado exactamente igual. ¿Qué redundancias tenemos en este caso? Pues, por ejemplo, el empleado S.Sánchez aparece un par de veces. Por supuesto, debemos fiarnos del nombre y del código, no solo del nombre. Porque, por ejemplo, aquí hay un empleado A.López y aquí hay un empleado también A.López, pero si miramos los códigos, veremos que son códigos distintos. Se trata de dos empleados que se llaman igual, pero que son distinta persona. Aún así vamos a empezar por la parte de la derecha, la que hemos comentado que es un poco más evidente, porque tenemos varios empleados que han estudiado informática, pero también varios que han estudiado derecho, y en general podríamos tener más datos repetidos de ese estilo. Con lo cual, ya sabes, llevaríamos ese código de estudios y ese nombre de estudios a una nueva tabla, de modo que la tabla principal quedaría algo así, y la nueva tabla a su vez sería algo parecido a esto. Pero podemos ir más allá. El segundo paso era ver si hay datos que dependan solo de parte de la clave, y en este caso nuevamente tenemos una clave compuesta, una clave formada por el código del empleado y el código del jefe. Y podemos ver que el nombre del empleado dependerá del código del empleado. Y de la misma forma, el nombre del jefe dependerá del código del jefe. Con lo cual esos dos bloques, nombre de empleado, nombre de jefe, se podrían sacar a una tabla adicional y tendríamos cosas como, por una parte, los detalles de los empleados, con su código, su nombre y quizás más detalles. Por otra parte, los datos de los jefes, con su código, su nombre y quizás más detalles. En el mundo real es relativamente frecuente que esas sean las dos cosas una única tabla, una tabla de personas, en las que mediante un cierto campo, mediante una generalización, mediante lo que fuera, distinga quiénes son jefes y quiénes son empleados. Pero ante la duda, para no complicarnos, vamos a mantenerlo en dos bloques separados, bloque de jefes, bloque de empleados. Y en cualquier caso, los datos originales ahora quedarían así. Código empleado, código jefe, nombre de departamento, en qué fecha empezó en ese departamento. Y vamos al tercer paso, vamos a comprobar si tenemos algún detalle que depende de atributos que no sean clave. Nuestros datos ahora mismo son estos, y parece bastante coherente salvo por el detalle de que en el nombre de departamento sí que hay datos repetitivos. Por ejemplo, tenemos 2 personas en sistemas y 2 personas en el departamento de marketing. Si tuviéramos un campo de código de departamento, sería bastante evidente que esos detalles dependen del código de departamento, no de las claves como tal, no del empleado ni del jefe. Pero es que incluso si no existe ese código de departamento, si vemos que su nombre de departamento puede ser algo que luego a la larga dé problemas, por lo que decimos porque sean datos que a base de teclearlos algunos se pueden introducir mal, o bien porque desperdicia una cantidad de espacio muy grande, puede merecer la pena aún así crear entonces un código de departamento y llevarlo a una nueva tabla. Con lo cual ese código de departamento podría ser, por ejemplo, la inicial del departamento, tendríamos una tabla como esta, y la tabla principal estaría quedando algo así. Tendríamos el código de empleado, código jefe, código de departamento y fecha de inicio. Es decir, sin datos que ocupen mucho, detalle que es hoy en día no demasiado importante, pero sobre todo sin datos redundantes que puedan provocar que si los tecleamos mal, luego las búsquedas no funcionen correctamente. Y nuevamente con eso habríamos terminado. En esta ocasión lo que hemos hecho es partir de una única tabla,
la tabla de empleados y jefes, hemos pasado a una misma tabla de empleados y jefes pero compactada que solo tiene códigos, una tabla para empleados, una tabla para jefes, insisto, en ocasiones podríamos fusionarlas en una tabla de personas, y tenemos también otra tabla para departamentos, otra tabla para estudios. Pues, insisto, estas son las ideas básicas de cómo normalizar una base de datos que ya está creada